Hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, y nos adentramos ahora en el mundo de las meninges craneales, comenzando con esta primera entrega titulada Generalidades de las meninges craneales. Ahora hablaremos de manera grosa cuáles son estas membranas que se encargan de importantemente envolver al encéfalo, y recordarles que se continúan con las meninges raquídeas que abordamos en el video de médula espinal 3. Cabe destacar que este es un video bastante general, bastante superficial para que la conozcan, porque estas meninges de verdad son bastante largas de explicar, tanto que hay varios videos de dura madre que vienen posterior a este. Vamos a ver video de aracnoides, vamos a ver un video de líquido cefalorraquídeo aparte y un video de pía madre aparte, para no hacer demasiado extensa la clase. Sin más nada que comenzar, vamos a comenzar con este esquema bastante importante. Y aquí, bueno, la primera gran diferencia entre las meninges, la disposición de las meninges a nivel craneal con las meninges a nivel espinal. Si usted ya vio las meninges de la médula espinal, va a notar que hay un poquito de diferencia en cuanto a este esquema. Básicamente las meninges las dividimos en dos grandes grupos. Hablamos de las paquimeninges y de las leptomeninges. La paquimeninge, paqui significa grueso, es la meninge que es gruesa, que está dado por una sola, que es la dura madre, que es la más externa de todas las meninges y la que es más rica desde el punto de vista de, digamos, explicación anatómica. Luego tenemos las leptomeninges, que lepto significa delgada, que son las meninges, digamos, que no son tan gruesas como la dura madre. Estas leptomeninges están dadas por dos, que son la aracnoides y la pía madre. De manera que estas son las tres membranas meningias, desde superficial a profundo, dura madre, aracnoides y pía madre. Haciéndole más o menos un esquema, imagínense que ese es el encéfalo, ahí se los pongo más o menos en gris, y que la membrana que está íntimamente pegada al encéfalo, al igual que pasaba con la médula espinal, es la pía madre. O sea, la pía madre es parte prácticamente de la capa externa del encéfalo, porque es un poquito, de hecho, difícil hasta separarla. Esa es la famosa pía madre encefálica. Luego tenemos una capa externa a ella, que sería la aracnoides. ¿Ok? De manera que las dos leptomeninges están mucho más cerca de la masa encefálica. Por fuera, de hecho, de la aracnoides, tenemos a la dura madre, que es la única paquimeninge, la más externa y un poco más gruesa. De hecho, vean que se la traté de hacer un poco más gruesa. Y por fuera de la dura madre tendríamos la bóveda craneal, los huesos del cráneo como tal. La diferencia es que, obviamente, el conducto vertebral, por fuera del, digamos, de la dura madre, teníamos a la bóveda craneal. Esto va a condicionar a que se formen dos grandes espacios. Si usted se acuerda de la médula espinal, en la médula espinal se formaban tres espacios. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a existir un espacio entre la pía madre y la aracnoide, que está por debajo del aracnoide, que es el espacio subaracnoideo, bastante importante porque aquí es donde circula la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Luego existe un espacio más superficial que estaría entre la dura madre y la aracnoide. Por estar debajo de la dura madre lo llamamos espacio subdural. Sin embargo, este es un espacio bastante mínimo. ¿Okay? No es un espacio tan amplio como si lo es el espacio subaracnoideo. No existe a nivel craneal, no existe el espacio epidural, que no existe como si existe a nivel medular. ¿Qué es lo que pasa? A nivel medular, por fuera de la dura madre está, bueno, grasa perimedular, ahí el plexo venoso vertebral interno. Hay un espacio que realmente existe, que es el espacio epidural. En el cráneo, después de la dura madre, viene mismo la bóveda craneal. De hecho, cuando vean los videos de dura madre, se van a dar cuenta que la dura madre está muy pegada, su capa externa, a la tablilla ósea. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo se forman el hematoma epidural? Lo que pasa es que se habla de un espacio extradural, pero es un espacio que no existe, sino que se forma cuando hay alguna colección de líquido por fuera de la dura madre que separa la dura madre de la tablilla ósea, la separa. Ahí puede haber una colección de sangre, como en el caso del hematoma epidural. Sin embargo, si no existiera esa colección de sangre, el espacio no existiera. Por eso no es considerado un espacio de las meninges craneales. Y esto que yo les digo lo pueden buscar en varios textos. ¿Sí? Me amparo en varios textos de internet, porque inclusive hasta yo durante la carrera, para mí, en lo que yo llegué a aprenderme cuando estaba estudiando paramédico, es que existía un espacio epidural a nivel craneal también. Entonces, bueno, importante aclarar
ese punto. Vamos a hablar entonces de la anatomía de cada una de estas meninges craneales, de manera grosa, de manera rápida, pero antes no te vayas a despegar del video. Suscríbete al canal, aquí abajo donde ves que dice suscribirse le das clic y quedas suscrito a los más de 250 videos que se encuentran en el mismo. No olvides escribirme en los comentarios desde qué país me estás viendo y si hay algún video que no encuentres también me lo escribes en los comentarios que siempre los leo. Ahora nos habíamos quedado hablando entonces de las generalidades de la meninge craneal. Son membranas entonces de tejido conectivo o tejido conjuntivo que cubren a todo el sistema nervioso central. Clásicamente se continúan con las mismas meninges que cubren a nivel de la médula espinal. Bueno, la médula espinal también es parte del sistema nervioso central. Está compuesta, como les dije, de superficial a profundo. Vean ustedes la tablilla ósea, que aquí la cortaron. Y lo más superficial es la dura madre, que les dije que estaba conformada por dos hojas y su hoja más externa está muy pegada a la tablilla ósea. Muy pegada. De hecho, se continúa con parte del endostio y de hecho se mete por los agujeros y hasta con el periósteo se continúa. Imagínense ustedes si no está íntimamente adherida a la bóveda craneal. Entonces vamos a ver que el aracnoides, que es la capa que le sigue en profundidad, es una capa, digamos, semivascular, no tan gruesa como la dura madre. Y por debajo del aracnoides tenemos a la pía madre, que vean que está íntimamente relacionada con el encéfalo. Tan íntimamente relacionada está que se mete dentro de sus fisuras. Vean cómo lo contornea todo el encéfalo. De hecho, esta pía madre es la que, al estar en contacto con las membranas ependimarias de las cavidades ventriculares, forman los plexos coroideos. Imagínense ustedes hasta dónde llega. ¿Ok? Esta pía madre también tiene bastante componente vascular, un plexo vascular que ayuda a nutrir al encéfalo. Ok, entonces la contraparte de la dura madre es la pía madre, porque la dura madre está en contacto con la bóveda craneal y la pía madre está en contacto con el encéfalo. Digamos que el aracnoides queda más o menos en un nivel intermedio. Los espacios que van a existir, vean este corte, aquí vemos a la dura madre con sus dos hojas, vean su hoja externa, vean su hoja interna, ambas hojas bastante pegadas entre sí. Vean que no existe el espacio epidural, no queda nada. Se habla de un espacio extradural para algunos autores, pero realmente es un espacio bastante no visible y no existencial como tal. Tendríamos el espacio subdural, que sí es un espacio más pernotable, sin embargo es un espacio no tan amplio como vamos a ver ahorita, que es el espacio subaracnoideo, y este espacio subdural estaría por debajo de la dura madre, de allí su nombre, y bueno, por fuera del aracnoide, entre ambas estructuras. Circula una cantidad de líquido cefalorraquídeo, pero muy poca, realmente no circula tanta cantidad de líquido cefalorraquídeo como si lo vamos a poder ver en la capa subaracnoidea o espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo está dado por unas trabéculas, que lo vamos a ver en el video de aracnoides, y es el espacio más importante porque allí es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este espacio subaracnoideo estaría entonces entre la pía madre, que vean que está íntimamente metido en la masa encefálica, y las aracnoides. ¿Ok? Muy bien. Esto que usted ve aquí en azul, que es un espacio que está entre ambas capas de la dura madre, esos son senos venosos, que bueno, lo verán en su momento en los videos de dura madre, como les expliqué. ¿Cuáles son las funciones de esta meninge craneal? Hablamos de dos grandes funciones. Primero, uno de protección mecánica, ya que bueno, la naturaleza de esas meninges, sobre todo la dura madre, que es tan dura, es realmente muy poco extensible, muy poco elástica. Esta dura madre protege mecánicamente de fuerzas externas. ¿Ok? Además que, digamos que tapiza para que el encéfalo no pegue directamente con las estructuras óseas. Además, el propio líquido cefalorraquídeo, por su naturaleza líquida, sirve de amortiguación. Claro, no es una función de las meninges como tal, pero como el líquido cefalorraquídeo está entre las meninges, también ayuda en parte a la amortiguación de los golpes o de cualquier, digamos, jamaqueo que haya a nivel craneal. Fíjense ustedes aquí cómo circula el líquido cefalorraquídeo y mantiene prácticamente el encéfalo flotando dentro de la bóveda craneal. Tiene una función también de protección química, ya que bueno, ayuda a proteger de organismos externos, ya sean organismos patógenos
o cualquier, digamos, sustancia que quiera entrar por vía mecánica al encéfalo. ¿Ok? Este líquido cefalorraquídeo también tiene otras funciones de, digamos, expulsión de desechos, pero eso ya lo veremos en el video de líquido cefalorraquídeo, pero en grosso modo las meninges son capas realmente protectoras del sistema nervioso central. Este fue entonces todo el video de generalidades de meninges, espero te haya gustado, no olvides darle like al video y te invito a que veas el resto de los videos de meninges, los de dura madre, los de aracnoides y el de pía madre. Nos vemos en los siguientes videos.